y voy a presentar la entrevista, porque cuando uno está trabajando, construyendo fuentes orales, está construyendo un documento para que otros vean también. Y bueno, entonces digo, hoy es 3 de noviembre de 2020, estamos en la clase de didáctica de nivel superior de Alfredo Palacios, y vamos a entrevistar a Vladimir Batista, que nació el 28 de agosto de 1983, que nació en La Paz, Bolivia, y que vino a Buenos Aires en 1995. Bueno, te pedimos que te presentes vos, como quieras presentarte, y después empezamos con las preguntas. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes Laura. Mi nombre es Vladimir, así como ya habías adelantado, vine en el 95 aquí en la Argentina, me crié acá, hice la escuela, colegio, un terciario acá en Argentina, y bueno, así me fui desarrollando en el área laboral también. La verdad hice toda mi vida aquí y amo la Argentina. Bueno, a ver. Empecemos. Yo corto el frío yo, empiezo. ¿Cómo estaba formada tu familia? Cuando naciste en La Paz. Bueno, yo soy el hijo mayor, tengo una hermana menor bueno, ahora tiene 33 años, después tengo otro hermano menor, de 29 años. Somos tres, mis padres se separaron cuando yo era chico, después, posteriormente yo me vine acá. Vamos. Hola Vladimir, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Contame un poco, ¿cómo eran tus papás y a qué se dedicaban, che? Oye. Quedó, ¿no? Como congelado. Sí. Ahí está. Repetile porque no escuchó. Repito la pregunta, ¿no pudiste escuchar? No se escucha. Bueno, primero, hola, ¿cómo te va? Y después, quería preguntarte un poco ya nos nombraste un poco a tus hermanos, te quería preguntar un poco por tus viejos. O sea, ¿cómo eran tus papás? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo era un poco su historia? Bueno, mi mamá y mi papá son los dos de La Paz. Mi papá es de un centro minero que se llama Biloco. Él anteriormente ya había estado en la Argentina en la década del 70, aquí en la Argentina, y después se regresó a Bolivia. Ahí donde nazco yo, en la década del 80. Y bueno, mis viejos de padres mineros también, es un trabajo fuerte en Bolivia. Y después, bueno, nació la inmigración por temas especialmente de que había un gobierno, no solamente dictatorial en Bolivia, sino después vino el neoliberalismo, lo cual hizo que muchas personas, muchos bolivianos, inmigren a distintos países del mundo, especialmente en la Argentina, ¿no? Hola, Vladimir, yo soy Mauro. Ya que hablas Hola, hola, buenas tardes, de que, bueno, en esa época vos tuviste que emigrar, tu caso puntual, particularmente vos, ¿cuáles fueron los motivos que te llevaron a venir para acá, para Argentina? Bueno, yo vine chico, ¿no? Vine en el 95, yo tenía 11 o 12 años en ese momento. Entonces muchas posibilidades no tenía para que yo elegir, ¿no? Me trajo mi papá. Yo realmente, bueno, sí, en los primeros años extrañaba Bolivia, pero fue pasando el tiempo y la verdad he vivido más tiempo en la Argentina que en Bolivia. Y yo la verdad amo este país, lo siento como propio, y cuando tengo que sacar la cara, saco la cara por la Argentina porque lo siento. O sea, mi corazón es rojo, amarillo y verde, pero a la vez al ladito está la celeste y blanca que, bueno, soy en Argentina, yo me siento así. Cuando juega la selección Bolivia-Argentina, ahí es donde que tengo un conflicto interno.
pero cuando juega contra Brasil vamos a Argentina, ¿viste? Es así. Vladimir, soy Gustavo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Mi pregunta es si te acordás cómo fue tu inserción en el sistema educativo y de dónde empezaste acá a estudiar y todo cómo es tu recorrido. Sí, bueno, yo como vine a los 12 años, yo ya estaba terminando la primaria allá, ¿no? Ya que ingreso a la secundaria, tengo que bajar un año, acá me hicieron repetir un año, y bueno, a un principio fue un poco duro porque habían, sí, ¿no? Esto de que vos sos boliviano, hacían bolita, había esas típicas cargadas capaz de jóvenes que teníamos, ¿no? De adolescentes, pero a medida que pasó el tiempo, terminé con ellos, terminamos siendo compañeros, con algunos amigos todavía nos vemos, nos saludamos, y esto de la conectividad por las redes sociales te ayuda mucho. Y después me fui insertando en la sociedad de esa forma, ¿no? A un principio era un poco cerrado, ¿sí? Pero a medida que pasó el tiempo, yo la verdad no tengo ya diferencia en lo que es tanto Bolivia o Argentina, me siento uno más de acá, yo me siento ¿Y así. tu carrera terciaria cuál es? Administración de empresas, sí. Vladimir, Igual, te hago una bueno, pregunta. sí, Juan. Perdona. ¿Cómo estás? Vos hablaste de que fuiste en el 95 y mencionaste el gobierno neoliberal en Bolivia. Pero justo viniste a la Argentina que estaba en el menemismo, que fue el gobierno neoliberal que sufrió Argentina. ¿Qué diferencia te notas entre los dos países? O si te Bueno, acordás antes de venir Bolivia, el país que llegaste. sí, cuando yo llego, bueno, tengo 12 años en ese momento, lo que aquí valía mucho era el peso argentino. ¿Se acordaron que en la década del 90, de pasar de un peso a dólar? No me acuerdo cómo era anteriormente al dólar, era, creo, no me acuerdo muy bien, ustedes se acordarán que el peso era muy devaluado y después hay una paridad entre peso y dólar. Bueno, eso es lo que claro, la convertibilidad de Cavallo, eso es lo que pesaba más, ¿no? Porque aquí ganar 100 pesos eran 100 dólares en Bolivia. Y en Bolivia en su momento, cuando yo me vengo, el sueldo básico eran de apenas 20 dólares. En el 2005, antes que ingrese Evo Morales a la presidencia, el sueldo básico era de 60 dólares. Y en la Argentina, en su momento, ya era como 500 dólares. No nos olvidemos que en la década de ganada, que yo le llamo del kirchnerismo, el sueldo básico era como 700, 800 dólares. Hasta una jubilación ya era en ese momento así. Era muy alto, ¿no? Pero eso es lo que pesaba más, tener un peso dólar. Pero bueno, después con el kirchnerismo sí hubo una devaluación, o anteriormente, ¿no? Pero eso fue lo que hacía que el boliviano inmigre más al lado argentino, porque en el país donde que hay más bolivianos que han sido exiliados del neoliberalismo, como lo llamo yo, es en la Argentina. Segundo será Brasil, pero la Argentina fue como nuestro lugar de escape para los bolivianos en tiempos de neoliberalismo. Como les digo, el sueldo era muy bajo en Bolivia, no había expectativas de vida prácticamente para nadie, ¿no? Y eso se dio vuelta con un gobierno progresista como Evo Morales. Entonces, tanto es así que el sueldo básico en Bolivia actualmente, a pesar de haber vivido estos 11 meses de dictadura en Bolivia, el sueldo básico mínimo es de 300 dólares. Y otro dato es que 7 pesos bolivianos es 160 pesos argentinos, ¿no? Esas son las diferencias que tiene un gobierno progresista con un gobierno neoliberal como el que vivimos con Macri. Macri ha devaluado totalmente y ha hipotecado la vida de varias generaciones, ¿no? Ustedes se acordarán, hay una deuda de 100 años.
haber dejado las arcas sin dólares significa que tengas que hacer una profunda capaz de evaluación porque no tienes músculo financiero de billetes verdes para poder llenar esa demanda que necesita el pueblo o los grandes empresarios, lo cual te genera una devaluación. Caso contrario es en Bolivia, que todavía tiene ese músculo financiero, a pesar que se está viviendo en los últimos meses de préstamos. El actual presidente elegido, Luis Arce Catacora, tuvo un momento capaz de lucidez, diría yo, que todo el dinero o las reservas internacionales lo puso en oro en este tiempo de pandemia, o antes de la pandemia, ¿no? Lo puso en oro. Ustedes sabrán que el único metal precioso que ha subido muchísimo ha sido el oro, pero llega la dictadura de Bolivia, que ha estado estos 11 meses, lo cambia por billetes verdes, que al fin y al cabo el dólar jamás sube de precio, pero sí el oro. Bueno, esas son las diferencias que ha habido entre el neoliberalismo, del cual fuimos exiliados, y después el retorno de Evo Morales, donde que muchos bolivianos retornaron a Bolivia. Bueno, algunos que ya echamos raíces, como es en mi caso, que me quedé en la Argentina. Vladimir, te hago una pregunta, porque claramente vos hablás y se te nota mucho como un militante social, con una conciencia política. Y vos cuando nombraste a tus papás, nombraste que tu papá había viajado a la Argentina en los años 70, que es una década bastante politizada dentro de nuestro país. Quería preguntarte si esa conciencia política, esa conciencia social tuya nace de alguna manera dentro de tu círculo familiar, de padres obreros mineros, etcétera. No, con mi papá más que todo no había mucho. Sí había una inclinación, pero no había un diálogo politizado, por así decirlo. No había eso, ¿no? Sí tenía esa inclinación capaz al socialismo, esa inclinación a la izquierda, o la inclinación hacia, no te diría comunista, pero sí a ese lado izquierda, ¿no? Pero no había muchos esos temas. Yo me meto esto en el tema capaz de la militancia por convicción, como yo lo llamo, porque yo en el 2003, que me había ido de vacaciones después de terminar el colegio acá, me voy a Bolivia en el mes de septiembre, bueno, un mes de conflictos en Bolivia en el 2003, donde que estaba el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y el vicepresidente en ese momento era Carlos Mesa, el que salió segundo en estas elecciones en Bolivia. Entonces, yo voy a visitar a mis tíos, estaba todo bien, ellos son personas mayores, y entonces los comunarios de esa zona te pedían que asistas a las marchas, ¿no? Entonces yo en ese momento voy, yo le digo a mis tíos, no vayan ustedes, me voy yo y me hago marcar la ficha, ¿no? Que no, los vecinos que te obligaban capaz ir a marchar. Bueno, entonces yo voy para que no vayan mis tíos, pero en ese momento yo no me iba a imaginar, o sea, era un joven de 19 años, no me imaginaba que se venía una gran masacre, personas vestidas de civiles. Yo veía los tanques que estaban custodiando las cisternas de combustible, pero yo en ningún momento me iba a imaginar que ese día, justo ese día, se iba a originar una masacre de Sencata, porque yo estoy ahí a unas cuantas cuadras de esa zona. Entonces se originó una masacre. Y entonces eso yo me lo traigo en la memoria aquí en la Argentina, porque no me puedo olvidar de la gente que estaba muriendo delante mío, vecinos, ¿no? Entonces, bueno, llegan las elecciones del año pasado en Bolivia y yo me pongo como militante tras las redes sociales. Pasa un tiempo y yo tengo la oportunidad de verlo frente a frente en una reunión que tuvo Carlos Mesa con varios embajadores en el CARI. Entonces yo tengo la oportunidad de verlo a la persona que ha mandado a masacrar al pueblo boliviano, que es Carlos Mesa, en el 2003. Entonces yo no tengo
O sea, no sé de dónde me salió de tenerlo frente a frente y decírselo que era un asesino, porque realmente nos mandó a matar. Él mandó a cumplir el decreto de Gonzalo Sánchez de Lozada de abastecimiento de combustible a expensas de una matanza, una masacre. Él sabía que se venía esa masacre. Entonces yo se lo dije directamente y ahí es donde que empieza mi militancia. No es hace mucho, es desde el año pasado. Anteriormente sí hacía una publicación, cosa que el otro, pero realmente empieza el año pasado y mucho más empieza cuando hay el golpe de Estado en Bolivia. El golpe de Estado en Bolivia ha marcado totalmente mi vida porque yo realmente he visto nuevamente, he visto un déjà vu, una masacre en Sencata, en la misma zona donde que yo he visto morir a mis vecinos, vi la misma masacre en el mismo lugar, en el mismo epicentro. Entonces ahí es donde que nace mi militancia, incluso cuando vienen personeros desde Bolivia enviados a la embajada, yo con otros compañeros nos metimos huelga de hambre en la embajada. No permitimos que el gobierno de facto nos mande un nuevo embajador. Mandaron un encargado de negocios, pero no un embajador. Tanto es así que Macri fue un tiempo crucial porque nosotros entramos en la huelga de hambre un 2 de diciembre y yo salí antes, pero mis otros compañeros salieron el 14 de diciembre. Ese tiempo fue crucial, ¿por qué? Porque logramos que Macri no le otorgue las credenciales de embajador a estas personas que nos estaban enviando. Y obviamente y anticipadamente decía Alberto que no los iba a reconocer. Entonces logramos que hasta el día de hoy no haya un embajador en la Embajada de Bolivia. Ahí es donde que nace mi militancia de convicción y bueno, actualmente di una gran lucha, o por lo menos aporté mi granito de arena para que en Bolivia se recupere la democracia. Vladimir, te puedo hacer una pregunta. Mi nombre es Franco. También soy militante de la CTA y a veces es cuando uno despierta el interés, digamos, vos tenés que tu interés despertó en el año 2003 en ese viaje y al ver la masacre. Me recuerda un poco mucho de los militantes del 2001 en la Argentina que con el estallido, pero ese paso, digamos, de despertar tu conciencia al paso más, digamos, orgánico de alguna organización, ¿no? ¿Cuál fue, qué organización, en qué momento? No, o sea, yo, como les decía, yo hacía a lo mucho publicaciones en las redes sociales, del cual después nos ganan una elección en las redes sociales con una mentira. Le inventan a Evo Morales un hijo en el 2016, un hijo que jamás existió. Es más, la actual oposición, los que perdieron, los que nos dieron golpe de Estado, alquilan a un niño, le pagan a sus padres para hacerse pasar por el hijo de Evo Morales. Y ahí es donde que juega un momento crucial las redes sociales, donde que Evo Morales pierde un referéndum. Ahí empieza para mí el tema de un poco de insertarme en lo que es la política o ser un militante, ¿no? Pero después del 2016 hasta el 2019 es solamente apoyar porque estaba ya elegido hasta el 2020. Era apoyar y defender, pero realmente el golpe de Estado que ha sufrido Bolivia el año pasado, en 2019, es lo que me marcó a luchar con todo lo que pude y con todo lo que pudimos, porque ustedes sabrán que en este tiempo de pandemia la única campaña que se pudo hacer fue a través de las redes sociales, ¿no? Y realmente fue feroz porque por solamente dar mi opinión desde aquí, desde la Argentina, el viceministro de Seguridad de Bolivia me manda una amenaza diciéndome que yo estaba queriendo convulsionar Bolivia, que que yo era un sedicioso. Esas cosas, ¿no? Nos han amedrentado de esa forma. Y a varios no que trabajaban, sino que lo hacían por conciencia social a través de las redes sociales,
hacían publicaciones y algunos quedaron presos solamente por publicar la verdad, simplemente la verdad. Y como yo diría, a esta dictadura se lo ganó, tumbamos la dictadura a través de las redes sociales porque fue la única campaña que pudimos hacer, ¿no? Para contar la verdad, ya que ustedes se recordarán, el golpe de Estado en Bolivia fueron de 5 formas. Fue cívico, militar, policial, eclesiástico, porque las iglesias evangélicas jugaron un papel fundamental, y otro fue el quinto, fue el mediático. Todos los medios de comunicación estaban a favor de la dictadura y lo único que nosotros tuvimos fueron las redes sociales para contar la verdad al pueblo boliviano. Y fue un triunfo contundente, ¿no? Le sacamos el doble de votos al segundo, que es Carlos Mesa. No, y mi pregunta de la militancia orgánica, ¿a qué organización hoy perteneces? Hoy por hoy estoy en lo que se llama el Pensamiento Revolucionario Americano. Es una agrupación joven que nace el año pasado mismo, con estos temas del cuando viene Carlos Mesa, ¿no? Cuando viene Alcari, y cuando ahí nos exponemos a decirles, y ahí nos juntamos, ¿no? Entre amigos y decir, vos tienes este pensamiento, yo tengo este pensamiento, bueno, armemos algo, juntémonos, porque realmente nuestro país nos necesita. Ahí es donde que nace el Pensamiento Revolucionario Americano, que es el PRA, hoy por hoy. Pero es un grupo de amigos que tenemos más voluntad de militante, de defender la patria, ¿no? Y hoy realmente creo que muchos han tomado conciencia, no solamente en la Argentina, que gana nuevamente Cristina, sino que se está viendo en Chile y se ha visto, ¿no? Que han ganado un plebiscito para cambiar la constitución del dictador Pinochet. Entonces yo creo que la segunda oleada va a ser más fuerte para que el pueblo de la patria grande tome conciencia. En ese sentido, Vladimir, quería preguntarte cuál era qué es lo que representa para vos el concepto de patria grande, el concepto de patria, ¿no? Y yo hoy me siento en la patria grande. A ver, el día que se posesionó Alberto Fernández, yo fui con mi bandera boliviana. Todo el mundo, pero todo el mundo me decía, Evo, se abrazaban conmigo, yo me abrazaba. Yo tengo una bandera que dice Mar para Bolivia y Malvinas Argentinas. Todo el mundo nos abrazamos con esa bandera, éramos ese sentimiento. Yo no me sentía en la Argentina ni en Bolivia, me sentía en la patria grande. Eso es lo que yo llegué a sentir, porque me abracé con medio mundo. O sea, las banderas están, los límites territoriales están, pero al fin y al cabo me sentí de la patria grande. Y en ese sentido, ya que hablaste de la organización Pensamiento Revolucionario Americano, ¿qué línea ideológica manejan? Porque como es Pensamiento Revolucionario Americano, quizás quisiera saber en qué bases políticas se apoyan. Bueno, nuestra ideología es más socialista, ¿no? Y de lo revolucionario por las cosas capaz que hicimos en ese momento, se nos ocurrió, ¿no? Algunos son del pensamiento comunista, o sea, fue un conjunto de personas que nos juntamos con diferentes pensamientos, ¿no? Capaz alguno, un comunista, estaba un socialista, un izquierdista. Entonces por eso fue el pensamiento, ¿no? Unir diferentes pensamientos y hacer una revolución. Capaz no suena muy bien el tema americano, fue una discusión, ¿no? Me hubiese gustado ponerle Abya Yala, que anteriormente se llamaba así, el continente americano se llamaba el Abya Yala. Entonces decíamos, y algunos decían que sí, no, pero bueno, quedó así. Capaz en algún momento lo refundemos, ¿no? Pero fue así, la unión de varios pensamientos, ¿no? Y eso es lo que también funcionó en Bolivia. Si habían personas opositores a Evo Morales o al MAS, decidieron apoyar al MAS porque no querían vivir en dictadura. Es lo mismo que pasó aquí. Se hizo el frente de todos
se ha visto como el único capaz contrincante fue el macrismo. Bajarlo a él de la o mejor dicho, de la presidencia, ganar el poder, pero con nuestras diferencias llegar a un consenso de que solamente tenemos capaz a un enemigo, y fue en ese momento Macri, y para nosotros fue la dictadura en Bolivia. Te hago una pregunta, ¿el PRA es de acá? El pensamiento revolucionario americano, Sí. sí, como decía O sea, anteriormente, se juntaron acá. nos juntamos acá. En realidad te quería preguntar una segunda pregunta, que es, como es una agrupación, apoyan al MAS directamente. Sí, apoyamos al MAS, y aquí, bueno, también tenemos la línea que sigue el kirchnerismo, ¿no? Bien. ¿Y cómo está conformado? ¿Por qué? ¿Por inmigrantes? ¿Por gente de Argentina? ¿Cómo está conformado el partido, el grupo, la organización? Sí, hay argentinos, bolivianos, no excluimos a nadie. El que quiera ser parte de la agrupación puede serlo, porque en realidad lo que nos une es más la patria grande que otra cosa, ¿no? Es la unidad de la patria grande. Fue pensado más que todo en eso, ¿no? Esa unidad de consolidar lo que es este sentimiento que lo traen nuestros libertadores, ¿no? Como Simón Bolívar y San Martín. Hola, Vladimir, soy Silvina. Buenas tardes, ¿Cómo Silvina. estás? Buenas Bien. tardes, gracias por estar primero y un placer. Ah, Y el te quería hacer placer es una mío. consulta, bueno, una pregunta en realidad. Cuando Evo Morales, bueno, vuelven a ganar, le dedica el triunfo a Bartolina Sisa, y quería saber qué continuidades ves en este proceso, en el proceso que viviste desde acá, digamos, con Evo allá y con Evo acá también, y a futuro. ¿Qué continuidades ves con la revolución Tupacatari? Digamos, sé que hay un movimiento Tupacatari en Bolivia muy importante, y bueno, quería saber si conocés, si participaste, pues me intrigó mucho la dedicación que le hizo Evo a ese gran movimiento que cambió también un poco América Latina. Bueno, Tupac Katari, no sé si lo conocerán a Felipe Quispe Malcú. Él es un opositor al MAS, pero él defiende a los originarios en todos los sentidos. Es más, él muchas veces dijo: yo no me siento boliviano, no soy de Bolivia, yo soy del Collasuyo. Él se identifica así, ¿no? Y entonces, ser del Collasuyo para él significa defender a todos los pueblos originarios. Ustedes se acordarán que el golpe de Estado ha rebrotado un sentimiento racista, clasista. Tanto es así que en Bolivia, hasta el 8 de este mes, hasta el domingo, está gobernado por las logias croatas. Nuestra canciller es Karen Longaritz, el ministro de Economía es Marko Marinkovic, el ministro de la presidencia es Arturo Murillo Prijic, es otro croata, ¿no? Y el candidato que era de oposición, Carlos Mesa, bueno, él mismo se considera más español que boliviano. Entonces, está manejado por una logia croata, que estos han dividido en su momento capaz a Yugoslavia, ¿no? Nosotros tuvimos a un embajador que se llamaba Philip Goldberg, que vino a dividir, él conocía esa lucha de etnias, conocía la lucha de ideologías, ¿no?
lo que vino a hacer a Bolivia es implantar eso, la división entre el pueblo boliviano. Y es así cuando nos dan el golpe de Estado. Por eso mismo yo creo que el Tupac Katari, ese movimiento donde adhiere Felipe Quispe Malcu, dice no, yo voy a defender a mis hermanos originarios, a pesar que soy opositor al MAS, voy a hacer campaña por ellos, a pesar que incluso creo que ni votó por el MAS, creo que votó en blanco, voy a apoyar porque uno de sus alumnos de la lucha indígena es precisamente el que hoy es vicepresidente o va a ser vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca. Él es un alumno. Felipe Quispe es el maestro. Sus alumnos son Álvaro García Linera, David Choquehuanca, Félix Pazzi. Son los que manejaban el movimiento indígena Tupac Katari. Vladimir, acá otro Felipe, pero yo sí banco al MAS. Te quería preguntar en relación a que vos antes estabas hablando de que cualquier persona o cualquier opositor o posible opositor al gobierno de Evo Morales probablemente haya apoyado al MAS en estas elecciones, posiblemente por el espanto que hizo la dictadura en este tiempo, en estos 11 meses. Y también hablabas de un blindaje mediático muy grande dentro de Bolivia, pero ese blindaje mediático también se hizo resonar un poco acá en la Argentina sobre la dictadura boliviana. Entonces, te quería preguntar sobre tu percepción de la colectividad boliviana en Argentina con respecto al golpe de Estado. Bueno, el dolor que ha sentido la colectividad boliviana ha sido muy grande, muy grande. Tanto es así que cuando dan el golpe de Estado se arma una marcha, yo creo que no solamente la colectividad boliviana, sino de la Patria Grande, donde que empezaba en la 9 de julio y terminaba en la Cancillería Argentina. Yo la verdad jamás me iba a imaginar la cantidad de personas que accedieron, cita ese día para apoyar a un presidente boliviano. Yo no conozco, no sé, capaz se le apoyó de esa forma a Fidel Castro, o lo fueron a ver por la admiración, o a Hugo Chávez, pero una admiración o apoyo a un presidente boliviano que fue como Evo Morales, nunca lo vi en mi vida, o a un presidente boliviano, ¿no? Nunca lo vi en mi vida, y tampoco conozco en la historia que haya generado algo así, un presidente como Evo Morales, ¿no? Y la colectividad boliviana respondió con lucha, porque allá muchos estaban de miedo, incluso de publicar algo, ¿no? Porque los metieron presos. A todos los que publicaban algo por las redes sociales, lo hicieron un ciberrastrillaje, los encontraron y los metieron presos. Entonces la lucha lo tuvimos que dar desde acá para contar la verdad. Y eso fue un trabajo de muchos bolivianos aquí en la Argentina. Esa fue la reacción. Hola Vladimir, soy Gisela, ¿cómo estás? Hola Gisela, ¿cómo estás? Mira, te quería hacer una pregunta puntualmente con respecto a la militancia de acá, de Argentina. Vos decías que tenías vinculación con el Frente Patria Grande. Sabemos que Patria Grande es un frente político que se conforma en 2018 aproximadamente y que está liderado por Juan Grabois. ¿Ustedes, de una manera u otra, tienen alguna vinculación territorial o alguna incidencia orgánica, política en el territorio? ¿Cuál es propiamente la militancia activa como sujeto político que están haciendo ahora? No. Nosotros somos una agrupación. Si bien apoyamos lo que es el kirchnerismo y tenemos muchos amigos con los que conversamos que es de la Cámpora, no estamos adheridos a la Patria Grande ni nada a las agrupaciones, me refiero, ¿no? No estamos adheridos a ninguno. Apoyamos orgánicamente, ¿no? Porque somos de esa línea de gobiernos progresistas, pero no estamos fusionados con ninguna agrupación, nada. Sí actuamos en consecuencia, en unidad, eso sí, siempre. Bien, gracias. Estaba poniendo que se está por cortar. ¿Ustedes tienen tiempo? Vos, Vladimir, ¿tenés tiempo para volver a entrar, aunque sea 15 minutos? Sí, no hay problema. ¿Ustedes también están de acuerdo? Chicos.
Sí, sí, Y sí, 15 sí. minutos. Bueno, vamos. Sí, sí. porque se va a cortar y así volvemos a entrar al mismo, ¿sí? Dale, dale. Dale.